Entonces, capítulo 15, verso 1. Y ciertos y algunos habiendo descendido de Judea, desde Judea, que sabemos que Judea está en una parte alta en relación con las regiones del norte como Siria. Entonces algunos habiendo descendido desde Judea estaban enseñando a los hermanos: si ustedes no son circuncidados, siguiendo la costumbre de Moisés, ustedes no son capaces de ser salvados. Verso 2. Vemos que la carta a los Gálatas se ve bastante cómo Pablo defiende que para los gentiles no es por la circuncisión ni por la obediencia de la ley, sino que es por la fe, y les mandaban a ellos 5 ordenanzas que acá más adelante van a explicar. Continúo con el verso 2. Habiendo habido por lo tanto no pequeña disensión y disputación para Pablo y Bernabé con ellos. O sea, y discusión a Pablo y Bernabé con ellos. Ellos se arreglaron para Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos para ir a los apóstoles, o sea, para subir a Jerusalén, a los apóstoles y ancianos de Jerusalén, sobre esta pregunta, sobre esta cuestión. Verso 3. Ellos en verdad, entonces, habiendo sido enviados por la asamblea, estaban pasando a través de Fenicia y Samaria, declarando la conversión de las naciones, o sea, de los gentiles, y ellos estaban causando gran gozo a todos los hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les dijo: vayan a Judea, Samaria, comiencen en Jerusalén, sigan a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra o del mundo. Entonces aquí ellos ya estaban obedeciendo esto de predicar en estas naciones que estaban al norte de Israel, que estaban en Asia Menor, y después posteriormente fueron a Europa, y entonces cumpliendo este mandato, pero recordando que ellos primero iban a las sinagogas a predicar a los judíos, porque durante este periodo era el judío primero y luego el griego. Entonces vemos cómo se está comprobando estas cuestiones que están también se refieren a ellas en la carta a los romanos, por ejemplo, cuando se dice que el evangelio es el poder de Dios para todos los que creen, primero para el judío, luego para el gentil. O sea que aún en la carta a los romanos, que fue escrita al final del periodo de los Hechos, entonces se veía este orden o esta prioridad que tenían los judíos durante este periodo, tanto que los gentiles eran llamados, quienes eran añadidos a la iglesia de Dios eran llamados, como está en la misma carta a los romanos en el capítulo 11, eran llamados ramas silvestres que se unían al olivo, que era la nación de Israel. Por otro lado, también recuerdo que vimos cómo ellos podían ser cortados si no permanecían en la fe, lo cual no ocurre ahora a los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, quienes son sellados desde el momento en que creen hasta el día de la redención. Y como vimos en el capítulo 2 a los Efesios, que no solo son renacidos espiritualmente, sino que ellos, los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son resucitados, ascendidos y sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea que hay ciertas diferencias que aproveché para traer acá
para comparación. Entonces continúa acá. Voy a repetir desde esta parte del 3. Ellos en verdad, habiendo sido enviados por la iglesia o por la asamblea, recordemos que acá el concepto es de iglesia local, fueron pasando a través de Fenice y Samaria, declarando la conversión de las naciones, que sabemos que las naciones se refieren a los gentiles, y ellos estaban causando gran alegría a todos los hermanos. Entonces, verso 4: y habiendo venido a Jerusalén, ellos fueron recibidos por la asamblea, o sea, por la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles y los ancianos. Ellos declararon también las cosas, todas las cosas que Dios hizo con ellos. Quinto, verso 5: y se levantó ciertos de la secta de los fariseos, quienes creyeron, de los fariseos que habían creído. O sea, en esta iglesia de Jerusalén habían fariseos que se habían convertido al evangelio del reino, pero ellos seguían con sus creencias y aferrados a la ley. Entonces ellos decían, se necesita circuncidarlos y mandarles también que guarden la ley de Moisés. Entonces dice el verso 6: y habían reunidos estaban reunidos juntos los apóstoles y los ancianos para ver sobre este asunto. Y allí, habiendo habido mucha discusión, Pedro, habiéndose levantado, les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días o días anteriores, días pasados, Dios entre nosotros escogió que a través de mi boca que las naciones oyeran la palabra de las buenas noticias y que creyeran. Aquí está Pedro mencionando como en el capítulo 10 que vimos hace poco, la conversión de Cornelio, y que él ya le había explicado esto en el capítulo 11 a los miembros de la iglesia de Jerusalén. Entonces les dice en el verso 8: y el corazón, y Dios, que conoce el corazón, permitió, les dio testimonio, habiéndoles dado a ellos el Espíritu Santo, junto como a nosotros también. Verso 9: y no puso diferencia entre nosotros y ellos, por la fe, habiendo purificado sus corazones. Recordemos que este evangelio del reino requería arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando estaban reunidos Cornelio y sus amigos y familiares en su casa. Verso 10: ahora, por lo tanto, porque ustedes tentan a Dios para poner un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de llevar. Verso 11: pero a través de la gracia del Señor Jesucristo, nosotros creemos que somos salvados, como también ellos. Entonces recordemos que acá era como una discusión entre la salvación por la obediencia del antiguo pacto o la salvación por la fe en el evangelio de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por cuyo derramamiento de sangre obtenían perdón de pecados los que creyeran. Entonces era el evangelio de la gracia, de la salvación por gracia o la salvación por obras, que era lo que intentaba los judíos hacer a través de la obediencia de la ley y de obras y ritos como la circuncisión. Entonces está esta discusión
que se está presentando. Sigo con el verso 12. Y toda la multitud guardó silencio y estaban oyendo lo que Bernabé y Pablo declaraban como todos los signos y maravillas que Dios hizo entre aquí dice las naciones, se refiere a los gentiles, a través de ellos. Entonces estaban relatando Pablo y Bernabé todos los signos y maravillas que acompañaban la predicación del Evangelio del Reino, que cuando fue predicado a los gentiles se llamaba el Evangelio de la gracia de Dios. Verso 13. Y después que ellos guardaron silencio o estaban en silencio, Santiago respondió diciendo: hombres, hermanos, escúchenme. Verso 14. Simeón declaró cómo al principio Dios buscó para sacar fuera de las naciones un pueblo para su nombre. Aquí está relatando este llamado que hizo Dios a Abraham y cómo de él formó la nación de Israel, cómo después de sacarla de Egipto le dio el pacto de la ley para hacer de ellos pues la nación de reyes y sacerdotes. Continúa acá, un pueblo para su nombre, y a esto están de acuerdo las palabras de los profetas como ha sido escrito. Veamos acá que él toma algunas citas del Antiguo Testamento. Después de estas cosas, creo que esta es una cita de Amós, capítulo 9. Después de estas cosas regresaré y construiré de nuevo el tabernáculo de David, que está caído, y sus ruinas construiré de nuevo y lo edificaré. Verso 17, o sea, lo levantaré. Verso 17, para que el resto de los hombres puedan buscar. Entonces acá en hombres están incluidos no solo los judíos, sino también los gentiles. Puedan buscar, puedan seguir al Señor y todas las naciones sobre quien mi nombre ha sido llamado, dice el Señor, que está haciendo todas estas cosas. Estaba pues esta predicción en los profetas, creo que es Amós 9, de cómo Dios iba a llamar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Verso 18, conocido desde las edades, conocidos a Dios desde las edades son todas sus obras. O sea, Dios tiene lo que se llama un previo conocimiento del futuro. Verso 19, por lo tanto juzgo el que no pongamos problema a quienes de los gentiles, o sea, de las naciones, regresen a Dios, o sea, se arrepientan y vuelvan a Dios, o sea, que se arrepientan de las vanidades, como lo es la idolatría y de la incredulidad. Verso 20, pero escribirles a ellos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación, aquí está incluida la prostitución, y de cosa estrangulada, o sea, de animal estrangulado y de sangre. Verso 21, porque Moisés desde generaciones anteriores en cada ciudad tiene a quienes lo predican en las sinagogas cada día de reposo, o sea, cada sábado siendo leído. O sea,